Cuando llegaban los señores virreyes a gobernar, pues se enteraban de la problemática de su virreinato, porque su antecesor le entregaba un memorial, y como suele suceder, la mayoría de ellos muy malos. Estos memoriales fueron publicados por don Ernesto de la Torre Villar en 2 gruesos tomos de Porrúa, que ustedes pueden ver que algunos caían en la simpleza, ¿verdad? 2, 3 paginitas y ya con eso le daban al sucesor toda la situación y le explicaban cómo se encontraba el virreinato. Claro, también hubo memorias maravillosas, como es la del segundo conde de Revillagigedo, que es una obra clásica e indispensable para conocer las instituciones de Nueva España, que hace una revisión y una descripción de Revillagigedo a su sucesor de cuál era la situación, la organización, etcétera, de la Nueva España. Entonces, decíamos, pues en estas circunstancias, resulta que todos los señores intendentes, superintendentes y delegados, pues iban a ser nombrados en España por el Ministerio de las Indias. Entonces eran unos burócratas de segunda o de tercera categoría que los mandaban a Indias a encargarse de una provincia que en idea, pues seguramente muchas veces no sabían ni dónde estaba. Y en cambio los criollos, los nacidos en las Indias, se ven postergados. O sea, en los gobiernos anteriores, a lo más que habían logrado pues, llegar los criollos era al cargo de gobernador, que es un cargo importante, ya que es la organización fundamental de las Indias, o sea, las provincias o gobernaciones. Entonces los criollos podían fácilmente llegar, y de hecho se dio, pues, la mayoría de los gobernadores fue criollos, podían aspirar desde luego a cargos inferiores como el de corregidor y alcalde mayor, y en forma excepcional pues hubo alguno por ahí que logró llegar hasta el virreinato. Entonces esta postergación, esta creación de las intendencias va a crear un profundo disgusto en la sociedad pues americana, al verse postergados, decíamos, pues de todos estos cargos. Desde luego, pues el tiempo es breve para hablar de todas las cambios que se hacen durante este siglo lleno de cambios. Pero otra parte que tiene especial importancia es la relación con la Iglesia, que desde luego va a tener amplias repercusiones en la materia jurídica. Resulta que los Borbones, practicando pues ese despotismo ilustrado a imitación de los franceses, pues también trajeron de Francia ideas gallicanas que en Francia venían de mucho tiempo atrás y que ciertamente habían logrado un auge bajo el gobierno de Luis XIV. Las ideas gallicanas, que desde luego pues, es un fenómeno que se da por toda Europa con distintos nombres, lo encontramos josefinismo en Austria, como febronianismo en Alemania, justicialismo en Italia y en España regalismo. Era simple y sencillamente, nos dice Pedraya, que era la intromisión de los reyes en los asuntos eclesiásticos. O sea, en esas ideas gallicanas o regalistas, la idea de los reyes era circunscribir al Papa exclusivamente a las cuestiones de dogma, de fe y de costumbres. Y todo el aspecto administrativo de la Iglesia dejarlo en manos del rey. De tal manera, señala un autor de la época, que el rey venía a ceñirse la tiara pontificia
y los señores ministros se convertían en obispos impartibus infidei, ¿verdad? O sea, la iglesia prácticamente quedaba en manos de la corona. La iglesia, todo el aspecto administrativo, la designación de los cargos, etc., iban a quedar en manos del rey. Y les repito, el Papa solamente en materia de fe. Desde luego, el regalismo no lo inventaron los Borbones. La intervención del Estado en la materia eclesiástica pues viene de muchos siglos atrás, ¿verdad? En España, obviamente, pues ya Felipe II, Carlos V, los reyes católicos, etcétera, habían intervenido en la materia eclesiástica. O sea, habían logrado por diversos caminos y diversos motivos privilegios por parte de los reyes para intervenir en la administración eclesiástica, ¿verdad? Voy a referirme exclusivamente a las Indias. Nos vamos a encontrar que en relación con las Indias, la bula interchetera dada por el Papa Alejandro VI allá por 1493, en la que hace concesión a España pues, de todas las tierras entre España y Portugal que se encontraran navegando hacia el occidente, les va a imponer la obligación de llevar a cabo la evangelización de sus naturales. Desde luego el rey católico, pues muy contento con aquella concesión pontificia, pues no perdió el tiempo y rápido pidió a don Alejandro VI, al famoso Rodrigo de Borja, que además era valenciano y había sido su súbdito en la corona de Aragón, pues le va a solicitar, le conceda el patronazgo sobre las Indias. Pero Alejandro VI, que es un tiburón en la política, pues se hacía guaje, y simple y sencillamente le concedió los diezmos. Ya se quedó medio contento Fernando el Católico. Después le dio algunas otras intervenciones en la materia eclesiástica, pero el patronato, los derechos patronales, pues definitivamente no se los concedió a Fernando el Católico. De tal manera que tuvo que seguir Fernando el Católico insistiendo con sus sucesores, hasta que va a lograr que Julio II le conceda la Universalis Ecclesiae Regini, en donde le concedía la bula Universalis Ecclesiae, en donde le concedía pues, los derechos de patronazgo sobre las Indias. Estos derechos concedidos por Julio II se limitaban a lo que se conoce derecho como derecho de presentación. O sea, que al existir una sede episcopal o cualquier prebenda eclesiástica vacante, el rey tenía el derecho, la facultad de presentar una terna al Papa, una terna de candidatos, para que el Papa escogiera entre esos tres. Y era el único derecho que se le concedía como patrón. Bueno, también tenía el derecho de permitir y tal el paso de las diversas órdenes eclesiásticas, desde luego de permitir, de negar y de fijar cuántos podían pasar a las Indias. Tenía el derecho, a él se debía recurrir, pues para pedirle solicitarle permisos para la construcción de iglesias, catedrales, conventos, etc. Entonces, ahí quedaron limitados sus derechos patronales de los reyes, que unidos con los diezmos que les concedió Alejandro VI, esos eran los derechos que tuvieron los